Hola amigos, ¿cómo están? Soy Álvaro Pachi, soy periodista, orgulloso hincha de Cobreloa y estoy feliz de estar en este nuevo capítulo de Reino Fútbol. Bienvenidos. Periodista de radio, periodista de televisión también, rockero, acérrimo, hincha fanático de Cobreloa, el señor Álvaro Pachi es el invitado de Reino Fútbol en esta ocasión acá, en Minuto 90. Álvaro, querido, ¿cómo te va? Muchas gracias por estar acá. No, muchísimas gracias por la invitación. Qué bueno verte en este espacio, Cristian, y qué interesante y qué grato hablar de fútbol y hablar desde el corazón, ¿no? Que es desde donde creo yo se siente mejor el fútbol. Y en este caso, cada uno lleva un hincha por buenas razones. Y en mi caso, bueno, ya voy a explicar por qué. Vamos a explicar por qué, porque además Pachi es de Santiago, pero hincha fanático Cobreloa. Lo vamos a contar, es una historia realmente notable e increíble. La invitación a todos y todas ustedes a suscríbanse, únanse a la comunidad de Minuto 90 y en particular a Reino Fútbol, suscríbanse ahí a nuestro canal de YouTube y recordarles además que Chile es uno de los países con el mayor consumo de paltas en el mundo, cierto, pero también es uno de los países con mayores índices de cáncer testicular. Por eso además llega a través de Chile Cáncer el PAL Test para que te realices además los tests que se tienen que realizar ordinariamente. Más información a través de chilesincáncer.cl. Álvaro Pachi, como una persona que es de Santiago, porque entiendo que eres de Santiago, nacido y criado en Santiago, se convierte en hincha de Cobreloa, que es un equipo muy grande de este país, pero que está a miles de kilómetros, ¿no? Es verdad. ¿Cómo te haces hincha de Cobreloa? Lo que pasa es que hoy día parece un poco más extraño, pero en mi generación, yo nací en el 75, tengo 50. Cuando yo tenía 6 o 7 años era bastante más habitual. Yo tenía en el colegio compañeros, la mitad del curso era de Cobreloa. Después ese choclo se fue desgranando y hoy día muchos de ellos son de la U, del Colo, de la Católica, pero había una popularidad creciente, diría yo, que se pudo haber consolidado mucho más si Cobreloa hubiese conseguido esas Copas Libertadores, creo yo, el 81 y el 82. Yo tenía 6 años para la final del 81 y uno crece viendo un equipo prácticamente invencible, el mayor invicto de local después del Inter y un par de equipos a nivel mundial, 5 años sin perder en Calama, 2 finales de Copa Libertadores. Cobreloa nace el 77 y ya el 82 tiene 2 campeonatos, 2 finales de Copa Libertadores y es un equipo que prácticamente nadie le puede rescatar puntos en Calama, el cuco de los equipos de Santiago, en fin. Entonces toda esa mística, toda esa increíble historia a uno siendo niño le impacta. Y además, no sé, en mi caso, yo he estado, te contaba, 4 o 5 veces en Calama, nunca he ido a un partido en Calama. Sí he visto Cobreloa 1000 veces acá en Santiago, en Viña, en Valparaíso, en Rancagua, acá en la zona centro, pero nunca he podido estar en un partido en Calama. Y uno se va enamorando de otras cosas también, del zorro, de la sirena, de la onda del naranjo, me parece uno de mis colores favoritos, y también de lo que tiene que ver con los mineros, ¿no? Con la minería, que es una de las grandes fuentes de riqueza de nuestro país y que a veces, claro, desde Santiago lo miramos un poquito de lejos, lo miramos, también a veces hacen incluso chistes con Calama, que yo siempre discuto eso, y la ciudad puede no ser la más linda del país, pero tiene la gracia de ser uno de los motores económicos. Pero cuando eres chico, lo primero que te llama la atención de Cobreloa, porque entiendo que familiarmente no tiene gente que es hincha de Cobreloa. No. ¿Te llama la atención, no sé, que el equipo ganaba habitualmente? Claro. ¿Te llama la atención? Tengo amigos de Cobreloa que le llaman la atención la vestimenta, por ejemplo, cuando eras chico vestido de naranja lo encontraban, pero surrealista. ¿Cómo te hace el primer gancho antes de ganar? Porque después el equipo empieza a ganar, además, ¿no? Claro, no, es prácticamente en paralelo. O sea, primero me llama la atención 5 años, año 80, un equipo nuevo, un equipo que había nacido recién, que había ascendido y ya era campeón, ya era una cosa llamativa. Es como, por ejemplo, si Limache hoy día saliera campeón. Claro, yo creo que se podría generar un fenómeno. Pero Limache tendría además que hacer un campañón en Copa Libertadores para que se generara eso, y 2 veces, llegar a 2 finales. Entonces eran tantos los factores que yo de verdad pensaba de niño, aún lo pienso a veces, que es imposible no ser de Cobreloa. O sea, digo, pero ¿por qué decía mi amigo, pero por qué eres de la Católica? O sea, ¿por qué eres de la U? No entiendo. Claro, el tiempo obviamente uno lo va aterrizando y lo va poniendo más humilde también. Uno ha recibido baños ahí de humildad, porque evidentemente uno es un hincha exitista, se nació y creció con este tipo con un equipo que realmente, o sea, uno revisa las estadísticas a nivel internacional y no encuentra algo parecido. Un equipo que nazca, no hay un caso en Ecuador, no hay un caso en Brasil, no hay un caso en Argentina, sí. Entonces, claro, tiene que ver con un montón de factores que ya podemos ir detallando. Evidentemente creo que es, el paraguas de Codelco fue importantísimo hasta el día de hoy. El hecho de que cuando tú firmabas un contrato con Codelco, de inmediato te pasaban el carnet de Cobreloa. Eso generó una identidad muy, muy profunda hasta el día de hoy. Y a ti te ha pasado, Cristian, que ha ido muchas veces uno de los pocos lugares
lugares donde los equipos realmente se sienten visita es en Calama. Y otra cosa maravillosa que no tienen los otros equipos de regiones es que yo al lugar que voy a Punta Arenas, voy a Puerto Montt, voy a Arica, y hay muchos hinchas de Cobreloa por lo mismo. Es un equipo nacional, que a veces eso le cuesta entender a los hinchas de Calama. Que haya hinchas de Cobreloa. Tú dices que hay hinchas de Cobreloa en todas partes. En todas partes. A mí me pasó, bueno, lo comentamos por la pega, uno ha podido viajar harto dentro de Chile, también fuera. Yo una vez andaba con una polera de Cobreloa en México y se me acerca gente. Oye, sí, conozco este equipo. En Uruguay todo el mundo conoce Cuando viajo me la pongo mucho. En Uruguay sí. Pues, en Uruguay lo conocen bien. En Brasil saben perfectamente quién es Cobreloa. Y yo le echo la talla a mis amigos de la U, la Católica, pero ustedes los confunden. Ustedes no saben cuál es cuál. La naranja la tienen clarísima. Y en países más extraños, incluso en Europa, me ha pasado también que reconocen, en España, en países más futbolizados, que reconocen la camiseta. Me parece increíble, Álvaro, que hayas ido muy pocas veces a Calama y que nunca has visto un partido de Cobreloa en Calama. Fue un cuento increíble. Es una historia de amor esa cuestión. Sí, no, y también creo yo que la lealtad se prueba. Es fácil ser hincha de Cobreloa los primeros 40 años, digo yo. Hasta el 2015. Lo difícil ha sido sostener ese amor por los colores en estos días, en esta década perdida. Digamos que estoy seguro que va a ser un paréntesis, estoy seguro de eso. Pero creo que es que mientras peor nos va, yo ahí estoy, algo tuiteo, ¿cachai? Como que siempre hago sentir que no podemos flaquear, digamos, porque además que yo digo, un equipo que efectivamente ahora de adulto me ha dado muchos malos ratos. Imagínate, tantos años en la B, 8 años para subir y después bajar de inmediato. Claro, fue como prácticamente una broma eso, pero me dio una infancia absolutamente feliz, pues, Cristiano. O sea, celebrábamos campeonatos cada 2 años. Las campañas de Copa Libertadores son extraordinarias, no solamente la del 81, la del 82, la del 87 perfectamente puede haber sido otra Copa Libertadores. Nos robaron allá en Colombia, una final que pudo haber sido para Cobreloa también. Incluso más reciente, el 2003, ya en la era Costa, Cobreloa hace un campañón en Copa Libertadores y cae frente al Bianchi de Boca, que era invencible prácticamente, pero es el primer equipo chileno que gana en Colombia por Copa Libertadores, que gana en México por Copa Libertadores, en Uruguay, para qué decir. Entonces, claro, hay una historia que la gente no sabe, que a veces lo ve como un poco anecdótico, pero yo digo, hay números, hay dato mata relato. Tú estudias la historia de Cobreloa y es para enamorarse, para cualquiera. Oye, Álvaro, el hincha de Cobreloa, y que no se enoje mi amigo Cobreloa, que son muchos y muchas. Es bravo, sí. Es bravo, sí. Es bravo. Incluso bravo. intra es bravísimo, sí. Y cuando uno va a Calama te hacen sentir el rigor, pero es bravo. Es bravo, sí. Yo creo que eso es crecer en el éxito, estar acostumbrado a que, no sé, un empate con un equipo internacional fuera visto como un fracaso prácticamente. Cuando se crece con eso y de repente te lo quitan, porque esa es la verdad, de repente te lo quitan, ya no está el paraguas de Codelco, ya no está ese aporte. Claro, cuesta como adecuarse, ha sido, como te digo, baños de realidad, baños de humildad, el descenso y todo, dándose cuenta que hay que partir de abajo. Yo creo que Cobreloa va a poder retomar la historia gloriosa que tiene, pero es un trabajo que no se ha hecho, o sea, un trabajo con dirigencias nefastas en los últimos años, también con poco trabajo en términos de, por ejemplo, buscar otras fuentes de ingreso, teniendo tantas empresas mineras en la zona, teniendo una política de hinchas, por ejemplo. Recién se está haciendo una posibilidad de poder pagar. Yo durante años pagué las cuotas enviando depósitos acá. O sea, era un sistema arcaico ya en plena época de internet. Recién ahora es algo más simple, pero nunca se facilitó eso. Siempre fue pensado, yo creo que ahí hay que hacer un mea culpa desde la institución, como un equipo de Calama, y eso rápidamente trascendió, rápidamente se transformó en un equipo nacional, y te aseguro que hay la misma cantidad o más de hinchas en Santiago que en Calama a esta altura. Recuerden, estamos haciendo Reino Fútbol. Recuerden suscribirse a Minuto 90, a nuestro canal de YouTube, para ver este programa, todos los programas también, este programa Camarín 90 y todo lo que tenemos preparado en Minuto 90. Ídolo de chico, ídolo jugador referencial de Cobreloa. Después vamos a hacer un repaso, porque Cobreloa, ojo, la cantidad de jugadores crack que han jugado en Cobreloa y que han surgido de Cobreloa son enormes. Pero sí, la cantera, yo siempre rescato eso. Ídolo de chico, porque los ídolos de chicos son los ídolos para toda la vida. Son para toda la vida. O sea, todo el elenco, todo el equipo del 81 al 82, de toda esa época, claro, porque además fueron jugadores que se quedaron mucho tiempo en Cobreloa. O sea, el Ligua Puebla estuvo desde el 80 al 92, 93 por ahí. Siviero, Olivera, Mario Soto, Merelo, son jugadores que estuvieron muchos años en Cobreloa. Los Gómez, Tavilo, Escobar,
todos ellos, me cuesta como identificar solo a uno. Verelo, uno tiene como más el gol en el Estadio Nacional contra Flamengo. Con Mario Soto tengo una historia también, teniendo 6 o 7 años, uno de los tíos más jóvenes, un primo de mi mamá, le dice a mis papás muy seguro y muy suelto de cuerpo, no, si yo conozco al plantel, voy a llevar a Alvarito a conocer al equipo. Y mis papás ya confiados. Bueno, nada, las patas y el buche, no conocía a nadie. Llegamos al Hotel Continental, de haber sido ahí un huérfano, y empieza como a chamullar y de repente lo dejan entrar. Empiezo ya, de repente ya estoy como en el lobby del hotel y 5 minutos después estoy con Mario Soto. Estoy 5 o 6 minutos con Mario Soto, abrazos, fotos, en fin. Y conocer, imagínate, a uno de los mejores centrales de América en ese momento, Cobreloa en un pico. O sea, Cobreloa, me parece que fue la campaña del 82, fue previo a la semifinal con Olimpia, probablemente. Claro, con Santiago. Acá en Santiago. En Santiago Sí, claro, después de las primeras fases se jugaba siempre en Santiago. Acá, claro. Siempre digo cuánto habría cambiado la historia. Las finales de Copa Libertadores son acá en Santiago. Claro, si esas finales se juegan en Calama, no tengo dudas, Cristian, que Cobreloa tendría hasta 3 copas. Sí, la del 87 es que yo la cuento, que fue un robo. Sí, con Colombia, América de Cali. América de Cali, un penal que no le cobran fueron empate en los dos lados, pero por diferencia de gol pasó América, un equipo de los hermanos. De los hermanos Rodrigo Orejuela. Exactamente, claro. sí. Pues, Gareca juega. Bueno, y hay un penal a último minuto que no le cobran a poder, un penal del Porto una casa, y bueno, se notó ahí que había algo extra. Y nos habría tocado con Peñarol. Mira qué linda habría sido la historia de vuelta. Habría sido hermoso. Oye, claro, ese Cobreloa que gigante, estaba pensando en el Mocho Gómez, ¿no? En paréntesis. Yo no vi jugar a Elio Figueroa, no alcanzaba a verlo jugar. Yo no he visto central chileno más bueno que el Mocho Gómez. Sí. No, era extraordinario. Para la nueva generación. Era un tipo extraordinario. Aparte, una solidez. Es raro explicar. Mira, yo siempre le digo a mis amigos de los otros equipos, por ejemplo, de la U. Mira, tú viviste lo de San Paoli, por ejemplo, que era disfrutar, incluso para uno que no es de la U. Sí, por supuesto. Uno miraba los partidos y era disfrutar. Sí. El Colo-Colo 91 de Mirko. También, uno no es del Colo, ni mucho menos, pero también era disfrutar, la Católica, en fin. Yo le decía, imagínate esa sensación de seguridad durante, no sé, 7, 8 años, de saber que en Calama era imposible que te ganaran, imposible prácticamente, y de que ibas a hacer un muy buen papel en el exterior. O sea, Cobreloa siempre, el otro día veía la estadística, hicieron como los 3 mejores equipos, las mejores campañas por país, y por supuesto está Cobreloa, por supuesto que está Cobreloa. Además, es una historia corta. Cobreloa no tiene 50 años todavía, cumple el 77, los primeros 50 años, y tiene toda esta historia maravillosa. Con este presente asiago, claro que sí, con estos 10 años terribles, pero paréntesis. Tenemos algunos nombres propios que vamos haciendo con Álvaro Pachi, con entrenadores, con jugadores de épocas distintas de Cobreloa, porque claro, está la época dorada del principio de los 80, pero después Cobreloa sigue siendo protagonista y después sigue siendo histórico. Víctor el Chueco Merelo. El chanfle de América. Le llamaban. Merelo, aparte de ser un increíble volante, tenía la gracia de ser uno de los mejores tirolibristas del continente, ¿no? Y uno, cuando conoce la historia y te cuentan los mayores, ¿no?, cómo era el entrenamiento. Era un equipo que funcionaba, digamos, para las grandes ligas. Y el Chueco Merelo se quedaba después del entrenamiento 1 o 2 horas tirando tiros libres con unas barreras de esas antiguas, sí, de metal o de plástico, no sé de qué eran, hasta que lograba, además, aprovechando los 2.600 metros de altura, aprovechando la altura, el efecto que le daba y que dejaba a todos los arqueros, sobre todo los arqueros que no estaban acostumbrados a jugar en Calama, los internacionales, marcando ocupados. Ahora, a nivel del mar también lo lograba. Sí, igual, sí. Y además, y creo que es injusto hablar solo de sus tiros libres, era un tremendo volante, tenía creación, pero también tenía quite, era bravo también Merelo. Y fue uno de los motores de ese equipo inolvidable, el 81 al 82. Sigamos viendo. Paréntesis, le decían chueco porque tenía los pies chuecos. Sí, pues. Sí, tenía, pero era muy visible. Era notorio, sí. Era muy notorio. Yo lo he visto. Él caminaba con... Y se ha acentuado con los años, imagínate ahora. Sí, claro. El Pato Galaz, ¿o no? Figuraza. Mira, el Pato Galaz, un amigo de la Católica, me dijo, acuérdate de mí. Porque cuando llegan los refuerzos del año 2002 de haber sido, llega Galaz y yo digo, ya, alguien que no la rompió en la Católica. No la rompió en la Católica. En selecciones juveniles había jugado, pero tampoco la rompió. Estaba. Era un delantero que cumplía y todo. Pero mi amigo, con muy buen ojo, me dice Jorge Lira, un hombre de radio también. Sí, Jorge Lira, claro. Me dice, Antofagastino cruzado. Así. Sí. Entonces me dice, oye, ojo con el Pato Galaz, estoy seguro que la va a rentar en Calama. Yo ya
no lo pesqué mucho. Imagínate cuánto me he acordado de él después, porque tuvo unas temporadas brillantes, bueno, clave en los títulos del bicampeonato del 2003 y también el 2004. No solamente goleador de América y todos esos títulos que se le daban, sino que además era un tipo que no solamente hacía goles, sino que se generaba muchas oportunidades y llega a unos minutos. Llega a algunos momentos superlativos. Yo me acuerdo una semifinal con Colo-Colo, no sé si te acuerdas, un gol maradoniano. Se nos Se pasó pasa todo el equipo. A todo el equipo, sí. Pasa a todo el equipo, Fue sí. goleador del mundo. Goleador del mundo. Goleador del mundo en un año calendario. Sí. Vamos a seguir viendo. Pedro Heidi González. Qué tremendo. El Heidi tiene una cosa. El Heidi es ídolo en Coquimbo, es ídolo en Valdivia, es ídolo en Cobreloa y es ídolo en la U. Metió Mira, gol en todos lados. Yo creo que su mejor época en Cobreloa, y lo digo sin camiseta. Lo vi en la U, por supuesto, triunfó, y los amigos de la U lo recuerdan con mucho cariño, pero Heidi González había partido en Cobreloa que le tocaron distintos planteles. Sí, sí, es verdad. Cobreloa gana el campeonato del 92 con Zulantay y a un gran nivel, pero después vinieron campeonatos difíciles, campeonatos donde Cobreloa por primera vez salía de los 6 primeros, Ya, por ¿verdad? ejemplo, que era Sí, algo sí, que sí. uno no estaba 96, acostumbrado. 97. Claro, años flojos. Y ahí estaba, bueno, Heidi también, la Libre Rivero, ¿no? Que eran los puntales. Y Heidi jugaba solo. No, este otro. Jugaba solo, era un impresionante. animal, era un Después la animal. U, por supuesto, cumplió, hizo muchos goles, pero yo creo que el mejor Heidi, el de Cobreloa, y lo digo sin camiseta. El Heidi llega grande a la U, de hecho. Llega Llega grande. Llega de más de 32 por ahí, ¿no? Sí, llega grande a la U. ¿Qué más tenemos, muchachos? Bueno. Corría todo el día. Héctor Eligua Puebla, Sí. que lateral izquierdo, extremo izquierdo, fue central también, jugó de todo. Y como dices tú, en Cobreloa me parece que es de los jugadores más emblemáticos, un jugador con más partidos de la historia de Cobreloa, Sí. con más títulos. Capitán. No, y además un tipo que tenía, que forjó ese espíritu de ese Cobreloa aguerrido, de ese Cobreloa que era como, por eso los mineros se sentían tan identificados, ¿no? Como lo dura que es la minería, las labores, levantarse a las 3 de la mañana, ir a sacarle las rocas a la tierra, con los accidentes que ocurren también lamentablemente y toda esta vida difícil que tiene, que claro, tiene un lado bueno que es que obviamente tienen buenos sueldos, pero el lado difícil es que se generan enfermedades, en fin, tiene un lado muy difícil. Y creo que el Ligua Puebla resume a la perfección con Armando Alarcón también. Armando Alarcón trabajó, trabajó en la mina. Po. Claro, y se hicieron como una suerte de scouting. Sí. Y con los jugadores como amateur que eran buenos. Exactamente. Y Armando Alarcón es un funcionario, un trabajador de Codelco, trabajaba en las minas, y de ahí surge durísimo también, pues, durísimo. Entonces, todo este Bravísimo. Cobreloa, que era talentoso, que era rápido, que era vertiginoso y tenía todas estas habilidades también en delantera, pero sobre todo era un equipo de carácter, un equipo duro, un equipo que no se chupaba con los uruguayos, con los paraguayos les daba lo mismo, con los argentinos, jugaba de igual a igual, y eso sorprendía, eso no era habitual, sobre todo en esos años. No, en esos años, menos con equipos chilenos, menos, Exacto. ¿no? Ahí estamos con Fernando Cornejo. Sí, qué linda la foto porque Está con los hijos, pues, está con los hijos. Bueno, Fernando, que ya es un volante consolidado, está en Ecuador. Sí. Y está Lucas Cornejo, que está, ya está, sale de las inferiores y ahora está entrando en los partidos del primer equipo. Bueno, Fernando Cornejo, corazón de minero, uno lo tiene, por supuesto, muy, muy presente por todo lo que le dio a Cobreloa. Fue campeón el 92, pero también en toda esa etapa hermosa con Acosta y Garisto del 2003-2004, ya más grande. Y es de esos jugadores que también pues, vino a la Católica, pero no le fue bien. Y volvió a Cobreloa. Claro. Que Cobreloa era su lugar en el mundo. Me pasa con muchos jugadores eso, que tú dices, por ejemplo, hoy día con Gotti, por ejemplo, que es el delantero de Cobreloa, que ha pasado por muchos equipos, pero yo nunca lo he visto hacer las cosas que lo he visto hacer por Cobreloa. Jugó en Rangers, por ejemplo, jugó en varios otros equipos donde nunca brilló. Y hay gente que en Calama encuentra su lugar en el mundo, eso es bien increíble. Ha pasado con algunos jugadores y con Fernando Cornejo. Vamos a revisar más si tenemos más jugadores. Charles Aranguis. Charles Mariano, bueno, la cantera. La cantera gloriosa. ¿no? Eso también, bueno, ahí no me da risa, ahí como que les discuto, porque la U, Charles, de Cobreloa, hijo. Charles de Cobreloa. Charles de Cobreloa. Alexis Sánchez de Cobreloa. Junior Fernández son todos de Cobreloa. Lo que pasa es que, claro, eran hinchas probablemente de la U más chicos. Charles de Puente Alto, no es de Calama. Pero el equipo que les dio las primeras armas donde empezaron a brillar. Yo me acuerdo de un partido, no sé si te acuerdas, Cristian, debe haber sido la temporada 2005, donde ya estaba Alexis, donde estaba Aranguis, donde empezaba a entrar Eduardo Vargas.
una boleta a Cobresal en El Salvador. Sí. 5-1, 5-2. 5. Donde todos estos gallos ¿Hicieron goles todos? Todos se volvieron locos. Yo me acuerdo ese partido, lo vi, lo gocé, por supuesto. Y yo dije, oye, pero este equipo le ponemos un par de cracks más viejos y está para pelear cualquier cosa. Lamentablemente ya eran otros tiempos. El equipo se desarmó rápido, no se le sacó el provecho. No, a ver, yo no tengo problema en que se vayan a jugar a Europa, y era su destino natural. Pero que ganaran cosas en Cobreloa antes. Eso es lo que me pasó con Alexis, con Aranguis, con Vargas. Y además, en el caso de los últimos dos, me siento que no han sido muy agradecidos tampoco. Ni Aranguis ni Vargas, dices tú, ¿no? No, nunca menciona. Alexis siempre menciona a Cobreloa. Ahí está Alexis. No, Alexis, para mí, uno de los mejores de la historia, si no el mejor. O sea, en su peak, yo creo que ningún jugador de la historia, acá podemos discutir Vidal, Elías Figueroa, en fin, pero en el peak de Alexis, puede haber sido en el Udinese, puede haber sido en el Arsenal, en momentos del Barcelona, yo no he visto otro jugador así. Momentos de Marcelo Salas, tal vez. Pero para mí está dentro de los 2 o 3 mejores jugadores de la historia. También resume perfecto la historia. Él es de las zonas de Tocopilla. Tiene su debut en Cobreloa, nunca lo olvida. Algo que. Y sabes que yo estoy seguro que en algún momento va a volver. ¿Tú decís que Alexis Sí, va a volver? Probablemente ya no va a estar. Faltan varias estaciones. Por ejemplo, la U, que lo espera tanto, yo no sé si va a pasar por ahí. Siento que va a pasar de repente por Turquía, por el fútbol de Medio Oriente, puede pasar por River. Y en algún momento va a llegar a Cobreloa. Va a llegar a Cobreloa, tal vez ya en una etapa media entre jugador y técnico, no sé, pero va a volver. El Alexis, bueno, debuta a los 16 años y lo hace debutar este señor. Con este señor, Don Nelson, que también siempre lo defendemos. De ciertas críticas injustas, no sé si te acuerdas, en una campaña política salió el nombre. Sí, me acuerdo. Que ella jugaba como Bielsa y no como Acosta. Y no como Acosta, claro. Y hubo que disculparse. Yo me indigné, yo creo que fue el primero en tuitear. Sí. El primero en tuitear porque me parece que... Lo relacionaban con fútbol defensivo, ratón. con fútbol ratón. Todo. Sí. Ganó un montón de títulos. Llega en Cobreloa, hace una campañón en el 2003 con esa final contra Colo-Colo en Calama, histórica, la despedida de Zamorano. Se va de técnico a Bolivia, ¿te acuerdas? Desde Cobreloa se va a Bolivia. De Cobreloa se va a Bolivia. Llega Garisto, que nos hace ganar el campeonato de clausura en el Monumental. Que había sido jugador de Cobreloa. Claro. Pues gente se acuerda, pero Garisto jugó en Cobreloa. Me gusta decir eso, el único equipo que ha dado la vuelta olímpica en el Monumental. Yo sé que le gusta decir eso. Me encanta Usted decirlo. lo dice a cada rato. Me encanta decirlo porque es que hay que educar. Hay que educar, la gente más joven no sabe algunos hitos, hay que educar. Y bueno, de ahí viene Fernando Díaz con una pésima campaña en Copa Libertadores. Lo echan una final con la U con harta historia. Yo he tenido la oportunidad de hablar con Lucho Fuente y varios, y ahí es difícil decirlo, pero se dejaron perder. Entonces que se dejaron perder esa final con la U del Negro Pinto. De Héctor Pinto. Claro, el gol de Johnny Herrera y todo ese cuento. Cobreloa va ganando, no sé si te acuerdas. Acá vengo el partido de Santiago. De vuelta, el primero se juega acá. Cobreloa fácil, en un empate mentiroso, Cobreloa fácil por haber ganado. En la vuelta Cobreloa va ganando fácil también 1-0 y como que de repente se congela todo. Viene un autogol absurdo donde Esteban González, hoy día exitoso técnico en Coquimbo. Y yo digo, esto está extraño, esto no había sido como las otras finales. Y ahí un Cobreloa irreconocible, deja que pasen los minutos, llegamos a los penales y pasa lo que pasa. Y Lucho Fuentes decía que si ganaba ese partido Fernando Díaz, era ratificado como técnico y había prometido una poda de todos los que habían sido prácticamente campeones del año pasado, donde estaban los más grandes. Estaba Lucho Fuentes, estaba, Fernando Cornejo, estaba Galaz, en fin, y iba a traer gente que había trabajado con él de la Universidad de Concepción, me parece que venía. Sí. Y entonces una cosa que a mí me parece una aberración, es un partido con harta historia, que yo creo que puede haber sido distinta. Y bueno, después vuelve Nelson Acosta y las cosas vuelven a su orden. Cobreloa gana con holgura una final a la Unión Española, y es el último título, ya son 21 años, increíble, ¿no? Uno está acostumbrado, como te decía, cuando era chico, a títulos cada 2 o 3 años, y han pasado 21 y por supuesto que se extraña. Tenemos algunos momentos, tú mencionaste, ¿no? El título en el Estadio Monumental. Claro, porque Cobreloa es el único campeón que sale, el único equipo que sale campeón en el Monumental, evidentemente aparte de Colo-Colo. Y claro, este es el partido en Calama, donde en algún minuto, esta es otra final, donde Cobreloa golea a Colo-Colo. 4-0, Este es un 4-0. Este es el último partido de Zamorano, ¿no? El último partido de Zamorano, no, un partido de ensueño. Yo estaba muy seguro que ganaba Cobreloa, había sido
empate acá en el Monumental. Ese es Lucho Fuente, que cuando jugaba en Calama, en Cobreloa, era Beckenbauer. No, era extraordinario. Era extraordinario. Y siempre hacía goles en las finales, ¿eh? Siempre hacía goles en las finales. No, Lucho Fuente en Cobreloa era... Y aparte estaba toda esta onda de que, a ver, como que el medio quería que Zamorano fuera campeón. Si para qué estamos con cosas. Zamorano había estos periodistas de deporte, decís tú, no, para nada, si uno también es periodista. No, pero el medio en general, la gente, había como esto de hacerle justicia a la carrera de Zamorano, que muchísima admiración por la carrera de Zamorano, pero estaba como que estaba todo servido para que Zamorano fuera campeón. Y no solamente no fue campeón, sino que además marca el retiro de su carrera, lamentablemente, porque pateó al árbitro, digamos, o sea, agredió al árbitro. Entonces, pero yo tenía mucha certeza de que este Cobreloa era muy, muy duro, ya había hecho una buena campaña en Copa Libertadores ese año, como te digo, ganando partidos increíbles, solamente sucumbiendo en octavos con el Boca de Bianchi. Y yo sabía que era muy superior, que Cobreloa era muy superior en todas las líneas. Y el resultado fue incluso, uno revisa el partido ahora, fue mezquino. Sí, puede haber sido más, claro. Sí. Y claro, son años muy buenos de Cobreloa. Hay una faceta tuya, Álvaro, que es la faceta rockera, ¿no? ¿Y por qué te la menciono? Una, porque nos gusta el rock. Y dos, porque estoy convencido que el rock y el fútbol son parientes totales. Son totales. O sea, hay vínculos ahí por todos lados. Primero, si pensáis en eso, en esa tesis, digamos, y cómo llega el rock a tu vida también, ¿no? Sí. Enigma. Enigma, sí, mi banda de ya más de 30 años. Estamos terminando el cuarto disco de estudio. Sí, pues conversan perfectamente, estoy completamente de acuerdo contigo. Son mundos parecidos. A ver, el delirio, la locura que genera la música en general y el rock en particular, los grandes estadios. Fotos de Enigma. Eso, ahí estamos. De nuestro querido Guillermo Andrés Salazar. Ahí estamos parece que el Movistar. Que le tocó abrir el último Master of Rock con Scorpions, con Europe. Y claro, se genera un vínculo que es muy... El rock es como una barra brava, ¿sí? pero positiva. Positiva. Y en particular el metal, que es el estilo que yo cultivo. Y conversan mucho. Bueno, de hecho me dicen mucho que haga una versión metalera del himno de Cobreloa, pero respondí de otra manera. Dice, en el último disco viene una canción que está inspirada en la historia un poco de Cobreloa, así que ahí vamos a cumplir esa deuda que teníamos hace mucho tiempo. Oye, mientras vemos imágenes, ¿no? de Enigma también, y esta historia de esta conversación que hay en las pasiones que hay del fútbol y el rock, ¿cómo veis a Cobreloa? Estuvo muchos años en la B, Cobreloa lo pasaron mal, subió, bajaron al tiro, están en la B. El torneo de la B es muy extraño, ¿no? Lo sabemos, es extrañísimo. Dificilísimo, además. Es bravísimo. Un equipo que termina noveno en la primera rueda puede salir campeón. Claro. Puede salir campeón. Sí. En la B eso pasa. Sí, es verdad. ¿Cómo lo pasa? O sea, yo soy de Curicó, he estado toda mi vida en segunda y en tercera, pero Cobreloa no. Pues. Claro, los primeros años fue una cosa muy extraña, muy difícil. Todo el mundo como asumiendo que íbamos a subir al tiro. Entonces, sí, todo el mundo asumía que... Y costó demasiado el ascenso. Hay por lo menos 3 momentos, ¿no? Hay una final perdida con Cobresal. Hay bueno, para el 2019 Cobreloa lideró gran parte del año. Wanderers nos pasa, pero 2 fechas antes del estallido, viene el estallido y se acaba todo. Y sube Wanderers. La tristísima historia con Copiapó, también muy rara, muy contaminada, yo creo, por las apuestas. Raro partido ese, ¿eh? Rarísimo. También yo, desde el momento en que salen los equipos a la cancha, dije, no, acá hay algo raro. Y bueno, hay jugadores que han planteado el tema de las apuestas derechamente. Un jugador que sale expulsado los primeros minutos, después goles irreconocibles era un buen equipo, ese era un buen plantel. Bueno, y ese mismo plantel, prácticamente con algunas incrustaciones, logra el ascenso el año siguiente, de manera muy linda, además en Talca, fue emocionante. Pero claro, yo siempre dije, acá el único objetivo del 2024 era mantenerse en primera, porque se genera, y seguramente tú lo has estudiado, la cantidad de equipos que vienen de la B, que bajan al primero o segundo año de ascenso es impresionante, debe ser el 80, el 90%, porque es muy difícil. Es como, yo siempre pongo el ejemplo es como el Monte Everest, como que va de repente te quedas sin oxígeno, entonces tienes que ir haciendo y preparándote para eso. Por eso, entre paréntesis, muy notable lo que hizo Cobreloa a los 80 de inmediato, no solamente acostumbrarse a la edición, sino que ser campeón al año siguiente. Es muy difícil aclimatarse a esta nueva... Y no es que el campeonato chileno sea una lumbrera, ni sea uno de los mejores del mundo, pero evidentemente hay otro nivel de contrataciones, hay otro nivel de
de exigencias, y Cobreloa no supo verlo, no se preparó bien, nuevamente la dirigencia haciendo agua, no contrató bien, hay un trabajo y rápidamente, bueno, eso se notó, yo te diría, el segundo partido, me parece que fue el segundo o tercer partido con Palestino acá, una boleta de proporciones, una boleta impropia en la historia de Cobreloa, hasta ese momento la mayor goleada recibida, campeonato nacional. Después Ñublense superó el récord, porque uno veía unos forados en la cancha que eran demasiado evidentes entre los volantes de contención y la defensa, entre los centrales, en fin, unos forados por los cuales los equipos de primera se hicieron un picnic, lamentablemente. Y bueno, toca el segundo descenso, que realmente fue durísimo. Y claro, para un hincha que se acostumbró a la grandeza, a estar, o sea, lo habitual es estar en Copa Libertadores. Esa es la habitualidad de Cobreloa los primeros 20, 25 años. Entonces hay que pensar bien lo que se ha hecho. Evidentemente ya no está lo de Codelco, pero hay un montón de otras opciones, de otras alternativas, de políticas de socios, en fin, de lograr mayor financiamiento para que esto termine. Y asumir que Cobreloa es un equipo nacional. Yo creo que eso no se ha asumido, sí, que no, se sigue viendo como un equipo de Calama. Me queda la última, y antes de hacer esta pregunta, recordarles a todos ustedes y a todas ustedes que se suscriban a nuestro canal de YouTube. Ahí únanse a la campanita para las alertas, donde vamos subiendo además el distinto material, entre ellos esta entrevista con Álvaro Pachi en Reino Fútbol. Súbanse ahí en el canal de YouTube de Minuto 90. Tienes una mirada a través de la pega, ¿no?, de periodismo muy, muy global, te ha tocado cubrir un montón de cosas. Entonces, ¿cómo ves este fenómeno, esta estructura en realidad que hay en el fútbol chileno del fútbol empresa, ¿no? Pero fútbol empresa a la chilena, igual, porque fútbol empresa hay en todos lados. Sí. Pero fútbol empresa a la chilena no hay en ninguna parte. Es verdad. Bueno, es como rarísimo. Es rarísimo, y los resultados están a la vista. O sea, las clasificatorias, el momento de la selección, de las selecciones en general, da cuenta de que hemos hecho todo mal. Donde hay demasiada presencia de los representantes, que de a poco se ha ido sabiendo, gracias al trabajo que han hecho ustedes, de la multipropiedad, en fin, de una serie de elementos que uno dice. Es completamente inviable que un fútbol crezca con estas características, la presencia de las casas de apuestas, en fin, hay un montón de elementos que yo creo que no digo que no existen a nivel global, pero que se regule mejor la presencia de los representantes, una dirigencia, además, una gobernanza del fútbol, ¿no?, de la NFP, del Consejo de Presidentes, que es tan hermética, tan oscura, con tanta situación que no maneja el hincha, y que se traduce además en tristeza, pues, si finalmente eso, cuando nos va mal, cuando Chile está último en la eliminatoria, es tristeza para a todos los que nos gusta el fútbol, más allá de nuestros clubes. Y eso también se aplica a los clubes. Yo creo que también, por ejemplo, existe por eso es tan difícil lo que mencionábamos, de que los equipos de la B, por ejemplo, logren aclimatarse, porque están como todos los incentivos para que eso no pase. Ya viste lo que pasó con la segunda división profesional. Están todos los incentivos para mantener una división mediocre, una división sin mucha competencia, donde ya vemos lo que pasa en las competencias internacionales, donde son poquísimos los ejemplos. Yo siempre destaco lo de Coquimbo, ¿no?, que fue el último que llegó a una semifinal, la sudamericana, que se habla poco. Y eso prácticamente se ha transformado en una excepción. Ya antes los equipos chilenos, no digo que fuéramos campeones, hay uno solo que logró serlo, pero sí estábamos acostumbrados los equipos chilenos a que en Copa Libertadores se hacían algunas presentaciones, se podía llegar a cuartos habitualmente, algunas semifinales, en fin. Eso me parece hoy día tan lejano, tiene que ver con esta gobernanza tan nociva, tan tóxica, tan poco transparente, tan vinculada al billete, y que no está mal. A ver, si los equipos funcionan, estamos viendo lo del Mundial de Clubes, si acá no vamos a estar por la utopía de que solamente tienen que ser las canteras obviamente esto es un negocio, pero un negocio que sea que tenga un círculo virtuoso, en el fondo, de generación de jugadores, de apostar por las canteras, de generar nuevos futbolistas, de no tener de alguna manera tapados a estas figuras jóvenes por un viejo central argentino que juega en segunda o en tercera ya, y que acá tiene tapados los cabros que no pueden jugar. En fin, hay tanto que revisar que me parece que hay que hacer todo de nuevo. Es verdad, la última sí estamos súper pasados, pero hablamos mucho, pero no te pregunté, po. El clásico de Cobreloa es con... Bueno, lo fácil sería decir con Colo-Colo, pero hoy día hay que ser realista. Colo-Colo está en la A, nosotros estamos en la B, así que no. Clásico es porque hay una rivalidad, porque Colo-Colo sabe que le cuesta jugar allá, porque además durante muchos años hubo una superioridad estadística que hoy día está prácticamente igualada, lamentablemente para nosotros. Es el equipo con que más nos gusta jugar, pero
Antofagasta dice que clásico, y tampoco creo que sean fuerzas equivalentes. Si Cobreloa vuelve a lo que fue en toda su historia, en los primeros 40 años, sí, te podría decir que el clásico es con Colo-Colo, pero hoy día sería absurdo decirlo porque solamente nos podríamos encontrar en Copa Chile. Es verdad. Álvaro Pachi, placer que estés acá. Muchas gracias, Cristian, por la invitación. Esto es Reino Fútbol. Recuerden suscribirse con todas estas entrevistas y todo el material de la entrevista que hemos hecho ya hace durante largo rato acá en Minuto 90.